que son capítulos prácticamente teóricos. Por lo tanto, nuestro primer parcial también va a ser netamente teórico. Los capítulos a partir del 3, proceso de planeación del mantenimiento, gestión del mantenimiento, que va a ser abarcado en el segundo parcial, va a tener una parte aplicativa. Es decir, vamos a nosotros desarrollar y configurar un pequeño plan de mantenimiento. Esto vamos a realizarlo en grupos, eso lo vamos a definir más adelante, de acuerdo al número de estudiantes. Si se mantiene este grupo o se adiciona, bueno, lo vamos a informar con su debido tiempo. Y el quinto capítulo, el mantenimiento productivo total, que es una técnica, una herramienta específica con la cual también vamos a desarrollar un pequeño proyecto. Entonces, estos son los capítulos a ver en el semestre. Esta presentación les voy a proporcionar. Se va a subir las presentaciones, cualquier material, práctica, trabajo de investigación. Se va a compartir en la plataforma Teams, en la parte de trabajos y si tenemos alguna documentación en la parte de archivos. Entonces acá se les está sugiriendo una bibliografía, aunque cuando veamos cada capítulo también les voy a recomendar una bibliografía específica. Bueno, entonces durante los 3 periodos de evaluación, les decía, el primer periodo, lo vamos a desarrollar con 2 prácticas y un trabajo de investigación. Esta forma de participación de ustedes se va a mantener en el segundo y en el examen final, pero en el segundo parcial se va a adicionar lo que es el trabajo que se ha mencionado, que es el plan de mantenimiento, y en el examen final se va a adicionar también un proyecto que lo estamos denominando planificación TPM. Como ustedes saben, toda esta evaluación o seguimiento académico, como se denomina, ¿no?, son el 100% de los 4 puntos de la nota final. Y como ustedes saben, esto en cada periodo vamos a tener una evaluación que va a representar bueno, pues el 60% de su nota. Bien, vamos a dar vamos a iniciar la asignatura con lo que precisamente es el mantenimiento. Existen diferentes definiciones de lo que es el mantenimiento, de acuerdo a la bibliografía, inclusive de acuerdo al área de aplicación del mantenimiento. Nosotros estamos enfocados a un área industrial, pero podemos indicar que mantenimiento se presenta en prácticamente todas las actividades del ser humano. Tenemos mantenimiento inclusive en nuestros domicilios residenciales, por lo tanto también vamos a tener mantenimiento en lo que es el área industrial, también en el área de servicios, y por lo tanto el mantenimiento, bueno, pues es una definición la cual indica que se entiende por mantenimiento todas las operaciones y reposición de materiales que sean necesarios ejecutar en los vehículos
con objeto de prolongar su vida útil. En este caso, esta definición es aplicada al sector automotor, pero el concepto base que tiene esta definición es que se realizan operaciones para tener en óptimas condiciones a lo que viene a ser el sistema o maquinaria con la cual tengamos o estemos trabajando. Otra definición son todas aquellas acciones tomadas de manera sistemática para que el equipo cumpla con todas las funciones requeridas en el mayor tiempo posible y así preservar su vida. En este caso, hace una generalización en lo que es equipo. El concepto de equipo es bastante grande. De acuerdo al rubro, tenemos equipos de distinta índole, equipos mecánicos, podemos clasificar de esa manera, equipos eléctricos, ¿no? Equipos para servicio de transporte, equipos para la industria. Bueno, no vamos a entrar en esos detalles, pero equipo entenderíamos como una máquina la cual está diseñada para efectuar una determinada función. Entonces, la función del mantenimiento es precisamente la de tener en óptimas condiciones un sistema o equipo. Inclusive si nos vamos al sector residencial, ¿no? Inclusive los edificios necesitan un determinado mantenimiento. Por lo tanto, de acuerdo al área, surge una definición de lo que es el mantenimiento y por lo tanto también surge una función del mantenimiento. La función del mantenimiento en un área residencial buscará que esté en óptimas condiciones el edificio o la residencia, la cual se habita por personas. Tendrá determinadas funciones el mantenimiento de una zona residencial, ¿no? Como ser el que esté el área de esparcimiento, el área de flujo de personas en óptimas condiciones y no genere algún riesgo, ¿no? Inclusive que tenga buen aspecto. Y si nos vamos al área industrial, en el área industrial tenemos distintos sistemas para una determinada función, ¿no? Como ser el caso de flujo de información, podríamos tener redes, ¿no? Inclusive para el área de automatización, que están viendo esa materia, si no me equivoco, ¿no? Redes de computadoras, redes de PLCs, ¿no? Sistemas en los cuales tengamos transporte de fluidos, como ser agua, aire comprimido, vapor, ¿no? Estos deberían estar en buenas condiciones. Por lo tanto, de acuerdo al área, entonces la función del mantenimiento varía. En forma general, las misiones del mantenimiento podemos indicarlas de esta manera, ¿no? Como ser la vigilancia permanente y periódica. Esto significa que mantenimiento, hablando como un ente conformado por personal calificado, que puede ser o que tiene un nivel de supervisión y un nivel operativo, como ser un ingeniero encargado de mantenimiento, con su parte operativa conformada por técnicos calificados, los cuales van a estar en constante alerta ante la presencia de alguna eventualidad o falla de una parte o de un sistema, ¿no? Entonces, por lo tanto, la vigilancia es continua. Las acciones preventivas, es decir, vamos a realizar determinadas operaciones que
eviten que un sistema falle. Las acciones correctivas, si es que se ha presentado una falla, entonces debemos de corregirla para obtener en óptimas condiciones a este sistema o equipo o máquina, ¿no? Y que continúe realizando su función. El reemplazo de maquinaria, en realidad todo en la vida tiene su vida útil. La maquinaria tiene una vida útil, ustedes saben, contable, y también una vida útil en cuanto a operación. Por lo tanto, llega un momento en el cual una máquina deja de funcionar, deja de brindarnos las operaciones para las cuales fue diseñada en óptimas condiciones. Por lo tanto, el mantenimiento evalúa su estado y indica que este debe ser reemplazado. El objetivo de mantenimiento: aumentar la disponibilidad de los equipos hasta el nivel preciso. Ustedes saben que cuando se realiza la planificación de una determinada producción, ¿no? De un número de piezas, podríamos hablar de lotes. Dentro de la planificación se tiene que tener en cuenta la disponibilidad de los equipos o unidades de manufactura o transformación de los materiales. Por lo tanto, tenemos que tener la certeza de que esos equipos con los cuales vamos a obtener un determinado producto estén en óptimas condiciones. Entonces, una de las tareas principales o objetivos principales de mantenimiento es el de mantener en óptimas condiciones y por lo tanto disponible un equipo, ¿no? Que producción tenga la certeza de que puede contar con una máquina o equipo necesario. Reducir los costos al mínimo con el nivel de disponibilidad necesario. Es decir, esto viene con el concepto de eficiencia, ¿no? Se debe gastar el mínimo, esto también de acuerdo a una planificación dentro de las operaciones de mantenimiento. Se tendrá recursos los cuales analizaremos para que estos sean lo mejor aprovechados posiblemente, o se aprovechen eficientemente. Mejorar la fiabilidad de las máquinas e instalaciones. Ya hablamos de instalaciones. Al hablar de instalaciones estamos refiriéndonos, pues de los ambientes mismos y también de todos aquellos sistemas que nos proveen, por ejemplo, materiales que tengan gran volumen, o también hablando de energía eléctrica. Asistencia al Departamento de Ingeniería en los nuevos proyectos. Uno de los objetivos de mantenimiento también es el de desarrollar o realizar ampliaciones. No solamente se queda en trabajos de mantenimiento propios de una determinada máquina, sino ante necesidad de ampliaciones de líneas de producción o áreas, ¿no? Mantenimiento debe trabajar en conjunto con un departamento de proyectos. Por lo tanto, mantenimiento es responsable de equipos, mejoras técnicas, pueden ser en máquinas, líneas o instalaciones, colaboración en nuevas instalaciones, recuperación de repuestos, ayudas a fabricación, cambios de formato. Esto se refiere a precisamente la situación en la cual tengamos cambios de formato en líneas de producción en los cuales implique
desmontaje o montaje de sistemas complejos. Por lo general, cuando se tiene líneas de producción, ¿no? Si bien se incluye personal técnico, ¿no? Formado como técnico superior, también se tiene personal operativo, el cual es considerado obrero y no cuenta con una formación técnica. Entonces, en ese caso, mantenimiento debe apoyar en estos montajes o desmontajes de equipos o máquinas complejos. Aprovisionamiento de herramientas y repuestos, ¿no? Es decir, cuando se tiene varios equipos en los cuales vamos a tener piezas en constante rozamiento, va a ser necesario siempre el cambio de estas después de un determinado tiempo o cumplida su vida útil. Participar y promover la mejora continua y la formación de personal. Esto, junto con mantener la seguridad de las instalaciones a un nivel de riesgo aceptable, que son trabajos o son actitudes que tiene que tener el personal de mantenimiento dentro de una organización o empresa, ¿no? Inclusive, bueno, mantenimiento se refiere a mantener el estado adecuado de jardinería, inclusive limpiezas y vehículos, ¿no? Obviamente con el personal destinado para estas tareas. El mantenimiento surge desde la inclusión o desde que el ser humano usa máquinas. Cuando aparecen las máquinas, estas van a necesitar el recambio, ajuste o corrección para su funcionamiento. Entonces es donde también surge el mantenimiento. En sus inicios, el mantenimiento de un equipo, una máquina, se realizaba cuando ésta dejaba de funcionar. Podría decir, el peor mantenimiento que se puede realizar, esperar que ocurra una falla. Y generalmente lo realizaba la persona que operaba esa máquina. Con el transcurso del tiempo, bueno, pues el mantenimiento se vuelve en un área, inclusive genera sus propias filosofías y modelos de mantenimiento. Ahora, cuando han visto tecnología, seguramente han identificado lo que es una falla. Falla es toda condición que afecta la operación normal de una máquina o equipo, ¿no? Entonces, cualquier condición que va en desmedro o me provoca que la máquina no funcione correctamente. Dentro de las fallas tenemos fallas de distinta índole. Una de ellas es precisamente la obsolescencia, accidentes y la degradación de las superficies. Como conocen, toda máquina o el concepto de máquina es el de ser un conjunto de piezas mecánicas que interactúan entre ellas, ¿no? Inclusive actualmente ya hay otras definiciones de máquinas en las cuales inclusive entran definiciones eléctricas o electrónicas, ¿no? Siempre van de la mano. Entonces una máquina es un conjunto de piezas mecánicas que va a tener un control o una automatización eléctrica y electrónica, y todo este conjunto, bueno, pues va a realizar una
disfunción determinada. Entonces, la falla es cualquier condición que de distinta índole, como ser mecánica, eléctrica, que va a afectar al normal desenvolvimiento de esto. Ahora, cuando se trata de fallas, generalmente el 70% de las fallas de un equipo es de índole eléctrico y el 30% podríamos decir que es fallas de índole mecánico. Pero este 30% de fallas mecánicas representa a una inversa el 70% de los costos de reparación. Al ser este 30% asociado a fallas mecánicas, esto implica que piezas mecánicas deban de cambiarse. Ahora, indicamos que la degradación de la superficie, ¿no?, es precisamente la causa de una falla, porque al ser un conjunto de elementos mecánicos, siempre va a haber piezas con una determinada forma, ¿no?, mecánica, fabricadas de un metal, puede ser acero, bronce, aluminio, que estén en constante contacto. Y al estar en constante contacto se va a presentar una fricción entre sus superficies. Entonces, cuando tenemos piezas mecánicas, entonces surge lo que se conoce como desgaste, ¿no?, que más adelante también vamos a desarrollar esta falla, ¿no? Pero el desgaste entenderíamos como una pérdida progresiva de material de la superficie. Se puede presentar desgastes de distinta índole también, como ser desgaste por abrasión, es decir, que haya partículas pequeñas, extrañas a las piezas mecánicas, y que estos estén en la superficie o en las áreas de contacto y me generen una abrasión. Por lo tanto, van a desprender de las superficies, de la superficie el material, y llegando a inicialmente rayar, ¿no?, y desprenderse material de la superficie. Bueno, vamos a dar este ejemplo de mantenimiento, que es el mantenimiento de un motor de combustión interna. El motor de combustión interna tiene estas partes, componentes, podríamos llamar. Vamos a tener un sistema de refrigeración, un sistema de lubricación que usa aceite, filtros. Vamos a tener un sistema de transmisión de movimiento con correas, cadenas. El motor de combustión interna quema combustible y aire, por lo tanto tendremos un sistema de alimentación de aire, por lo tanto tendremos también filtros. El motor de combustión interna enciende la mezcla aire-combustible mediante una chispa eléctrica proporcionada por bujías. Tenemos válvulas que abren o cierran el sistema, donde precisamente se realiza la combustión, inyectores que me dosifican el combustible, cables, un sistema de encendido que me acondiciona y transporta energía eléctrica hacia las bujías, y filtros de gasolina para el sistema de alimentación. Tenemos un motor visto en todas sus partes en funcionamiento, es decir, no está desmontada en ninguna parte. Inclusive tenemos un sistema de gas o de alimentación de gas. En la figura de la derecha tenemos lo que es el
el cilindro y émbolo que conforman precisamente o encierran un determinado volumen dentro del cual se admite aire y gasolina. Tenemos las válvulas que abren y cierran este volumen, que permiten desalojar o admitir en primera instancia aire desde un determinado o denominado múltiple de admisión, y una vez inyectado, encendido o realizada la combustión de la mezcla, tenemos válvulas que evacúan estos gases productos de la combustión, ¿no? También tenemos partes en movimiento, como es el émbolo, el cual desarrolla un movimiento alternativo, en este caso, en esta posición, un movimiento hacia lineal, hasta un punto alto y un punto inferior. Tenemos un mecanismo bien a manivela. Todo esto va a estar dentro de un cárter. El cárter no es nada más que un tanque en el cual tenemos alojado aceite, y el cigüeñal, al estar desarrollando su movimiento de rotación, va a ir impregnándose del aceite que tenemos en el cárter para proceder a lubricar las piezas de movimiento. El cilindro está trabajado o tallado dentro de un bloque, que es una masa metálica, la cual va a tener unos conductos que van a conducir el refrigerante, ¿no? Es decir, agua, y precisamente a los lados del cilindro, a la altura del émbolo, tenemos estos sectores que precisamente sirven para conducir este líquido. Acá tenemos la bujía, y estos serían los elementos directamente relacionados con los procesos de combustión. Se denomina motores de combustión interna porque dentro de un área se realiza la combustión, ¿no? La transformación de la energía química que tenga el combustible. Esta se transforma en calor. Una vez realizada la combustión, dentro vamos a obtener alta presión y alta temperatura, lo que va a hacer que el cilindro se mueva, ¿no? Entonces tenemos varias piezas que están en rozamiento o en contacto. Por ejemplo, el émbolo. El émbolo, o también, como indica la figura, el pistón. Este tiene que tener un cierre hermético con las paredes del cilindro. Y para esto va a tener que tener un contacto físico. Entonces, los laterales estarían sellando el área que está enmarcada en rojo. También otras piezas que están en rozamiento van a ser las válvulas. Estas tienen que sellar estos conductos que tenemos a los lados, por lo tanto, ahí vamos a tener también piezas metálicas en contacto, porque el bloque corresponde a, o es toda la parte que tenemos segmentada, y encima tenemos un denominado otro cuerpo, el cual conforma la pared superior del cilindro, definiéndonos un volumen. Entonces acá vamos a tener estas válvulas que van a abrir. Para abrir se van a desplazar hacia abajo. Quedando en comunicación este conducto con el volumen en rojo. También tenemos acá la biela. La biela tiene o está conectada o articulada con dos piezas en sus extremos, ¿no? Una con el pistón. Acá tenemos una articulación que no es nada más que un pequeño eje alrededor del cual permite que éste pueda rotar alrededor.
¿no? Acá tenemos un apoyo que es parte del cigüeñal, que también va a estar en función en rozamiento, ya que la biela va a poder girar con respecto al cigüeñal. Entonces tenemos varias piezas que van a estar en movimiento, van a describir un movimiento relativo con respecto a otros elementos mecánicos. Entonces vamos a tener acá una fricción que se va a presentar entre estas piezas. Si bien acá en el cárter se tiene aceite, este aceite tiene la función de refrigerar estas piezas mecánicas, ya que estas piezas mecánicas al estar en fricción disipan energía, y por lo tanto como es o esta fricción va a generar calor en las piezas. Entonces el aceite va a refrigerar estas piezas y también va a formar una película en la superficie, de tal manera que las piezas que estén en movimiento tiendan a resbalar, ¿no? Es decir, no sea un contacto directo entre metal y metal. Por lo tanto, esta lubricación va a lograr que se disminuya la fricción y por lo tanto el desgaste. Bien, en cuanto a las fallas que se podrían producir en el motor, ¿no? Describíamos un punto que indicaba correas de transmisión o transmisión de movimiento, ¿no? Externamente, en el motor vamos a poder ver que existen una serie de bandas o correas, ¿no? Y estas correas tienen la función de transmitir movimiento entre ejes. Pues como vemos acá, se alojará en este eje del cigüeñal o a la salida del cigüeñal y estará transmitiendo su movimiento a otros ejes, ¿no? Para aprovechar la energía o el trabajo que obtenemos en el eje del cigüeñal. Ahora, ¿qué fallas se podrían presentar en esta transmisión por correas? Ya que el motor es una máquina de combustión interna, implica que va a existir calor, se va a generar calor. Ahora, cualquier goma o elastómero que esté expuesto a calor constantemente, va a ir resecándose y por lo tanto se van a formar unas grietas, va a empezar a agrietarse. Entonces, ese es el efecto inmediato que tenemos. Además que al estar comunicando piezas en rotación, ¿no? Va a haber fricción entre la banda y la superficie a la cual se está transmitiendo o desde donde esté transmitiendo su movimiento. Por lo tanto, ahí también se va a presentar fricción, es decir, vamos a tender a raspar la superficie de contacto de la correa. Por lo tanto, esto también va a provocar un desgaste. Entonces, ahí podríamos tener una falla en cuanto a la transmisión cuando esta correa llegue a quebrarse. Bien, el sistema de refrigeración, ¿no? Hablábamos de un sistema de refrigeración. En los motores de combustión interna tenemos dos tipos de refrigeración, uno por agua y otro por aire. Aunque ambos también pueden presentarse en diferentes elementos que ayudan a mantener la temperatura estable del motor. Si bien indicamos que la combustión o la quema de combustible va a generar calor, este debe ser controlado, ¿no? Y esa es precisamente la función del sistema de refrigeración, porque si llegamos a sobrepasar ciertos límites de temperatura, pues las piezas en rozamiento más el calor generado por la combustión puede
desembocar en que las piezas lleguen a fundirse o, como se denomina en este ámbito, a agarrotarse. Ahora, este es el circuito de agua, ¿no? Tenemos en azul un circuito de agua, podríamos llamar fría, y en rojo el circuito de agua caliente. El circuito de agua caliente está de un color diferente porque precisamente es, es, con, es el circuito el cual ha admitido calor del motor de combustión. Es decir, habrá ya pasado este líquido por las cavidades que indicamos que están talladas en el bloque. Y una vez que hayan admitido el calor de esta masa metálica, se evacuarán hacia el exterior del motor. Puede evacuarse mediante intercambiadores de calor, que son intercambiadores en los cuales van a trabajar también con aire. Existe una serie de elementos que ayudan a que este sistema de refrigeración sea eficiente. Es decir, va a haber termostatos en los cuales van a estar monitoreando constantemente la temperatura del motor, y cuando este supere un determinado límite, bueno, abrirán conductos para que circule el agua por este circuito. También indicamos en el motor que tenemos el cárter y en la parte inferior tenemos lo que es el aceite. Este aceite indicamos también que va a bañar las piezas que estén en constante movimiento, ¿no? Pero estas, al estar en constante movimiento, van a producir limaduras o por efecto de la fricción, ¿no? Es decir, el contacto o movimiento relativo entre elementos metálicos va a desprender pequeños pedazos o virutas de metal, y estos van a ser arrastrados por el aceite, por el constante movimiento del aceite, y van a depositarse pues en el fondo del cárter. Ahora, si estas limaduras nuevamente nosotros usamos para lubricar estas piezas en contacto, bueno, pues estaríamos provocando un desgaste por abrasión, ¿no? El desgaste entre superficies con partículas extrañas. Por lo tanto, para evitar eso, se tiene filtros los cuales admiten mediante una bomba el aceite, y el filtro lo que va a hacer es retener estas partículas extrañas, y luego podrá usarse sin dañar los sistemas en movimiento o las piezas de movimiento. Bueno, en cuanto a la transmisión, aparte de correas, también tenemos cadenas, las cuales también van a necesitar una lubricación, en este caso, ya que las cadenas son conformadas por elementos metálicos y transmiten su funcionamiento mediante unas ruedas dentadas muy parecidas a los engranajes, y que van a necesitar lubricación. En el caso de las correas, que son conformadas por materiales elastómeros, no era necesario. En el caso de la toma de aire, sabemos que en el aire tenemos partículas sólidas en suspensión, ¿no? Por lo tanto necesitaremos filtrar estas partículas mediante un filtro, ya que si no existiera este filtro va a ingresar por el múltiple de admisión hacia la cámara de combustión, y en su trayecto va a tener contacto con las superficies que están en rozamiento, ¿no?
primeramente con las válvulas, luego tendrá contacto con las paredes del cilindro y del pistón o émbolo, y por lo tanto pues, se presentaría un desgaste por abrasión. Entonces, para evitar esta situación es que se filtra el aire. Los inyectores y las bujías. Bueno, en cuanto a las bujías, este es un elemento el cual nos proporciona una chispa eléctrica para el encendido de la mezcla, y al estar en contacto directo con la combustión, ¿no? Se va a depositar restos de la combustión, es decir, se va a formar un hollín alrededor de los electrodos que precisamente nos proporcionan la chispa, y va a llegar un momento en que estos no permitan la generación del arco eléctrico. Entonces, esto se debe eliminar, es decir, se debe desmontar, se debe limpiar, o inclusive en cierta circunstancia el desgaste natural va a hacer que tengamos que cambiar este elemento. En los inyectores son pequeñas válvulas que abren o cierran el paso de combustible, y además lo pulverizan, es decir, generan una neblina o de combustible, el cual se introduce dentro de la cámara de combustible. Entonces, este elemento también necesita su mantenimiento, el principal mantenimiento que se realiza es primeramente limpieza, ¿no? Y también se debe graduar la presión con la cual va a pulverizar el combustible. Bueno, entonces, en conclusión, hemos descrito a grandes rasgos un motor de combustión y las diferentes partes que tiene y que necesitan mantenimiento. Indicábamos que algunas de las principales tareas de mantenimiento es la del recambio o cambio de piezas. Entonces, acá hemos visto que existen varias piezas que podrían fallar por un desgaste y necesitan su recambio. Entonces, todas las máquinas necesitan mantenimiento. Lo que implica que debemos de tener pleno conocimiento de estos equipos. Nosotros como ingenieros podemos planificar las tareas de mantenimiento, ¿no? Pero necesitamos de personal calificado operativo, como ser el personal técnico, que es el que directamente va a meter mano en las máquinas para realizar estos cambios de piezas. Bien, si tenemos alguna consulta o pregunta, jóvenes, o aclaración, observación, mientras tomo lista. Y yo tengo una pregunta. Adelante, señorita. ¿Cuál sería la razón por la que se puedan romper las válvulas de compresión? Válvulas de compresión. Las válvulas que indicamos del motor, ¿sí? Sí, esas válvulas. Sí, perdón, esas. Ah, ya. Bueno, tendría que existir un choque, es decir, tal vez introducirse al conducto que abre o cierra, al conducto de emisión, un cuerpo extraño como ser una pequeña piedra, un pedazo de un tornillo, alguna partícula de esa naturaleza, o que en la parte superior tiene precisamente unos elementos que accionan las válvulas. Uno de esos elementos no esté debidamente graduado
y ocasione un choque. De esa manera o se doblan como técnicos se van a quebrar. Pero, por si acaso, esto solo hemos dado como ejemplo, no es que nos vamos a dedicar al área automotriz, ¿no? Vamos a poner ejemplos de otros tipos de máquinas eh, y para precisamente tener un panorama de lo que es el mantenimiento. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Ingeniero, disculpe, ¿dejó de compartir? Sí, 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 sí. Dejé de compartir. Estoy tomando listas, estoy tomando capturas de los asistentes. Gracias, ingeniero. Bueno, eh, vamos a quedar ahí, jóvenes, si no hay ninguna otra consulta. eh, les voy a compartir la siguiente clase, la presentación. Y bueno, si no hay ninguna situación, ahí quedaríamos, jóvenes, también. Me olvidaba, ¿quién es el encargado o el encargado del curso? Ya, bueno, la siguiente. Entonces, ahí quedamos, jóvenes, hasta luego. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge.